Muy buenas tardes, bienvenidos. Feliz de que nos acompañen este sábado tan especial para nosotros, porque estamos aquí en otra entrega de 2x3 en salud. La verdad que siempre complacido de tenerlos ahí viendo nuestro programa, que se lo llevamos con muchísimo cariño. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás tú? Bien, te veo activa con ese color bonito. El color, sí, ayuda a darle ánimo al ser humano. Dicen la gente que se dedica a la moda que son los colores, vuelven los colores. Los colores entonces, de temporada, como dicen. Sí, y ayuda, tú sabes que está vinculado con el ánimo de la gente. Sí, la verdad que sí, te resalta además, porque a veces uno es muy gris vistiendo y nuestro país es para eso, nuestro país es para usar colores alegres. Una modista española que se llama Ágata Ruiz, creo que era, que decía que ella no entendía mucho cómo siendo nosotros caribeños, el Caribe con toda su música y colores, nosotros somos tan dados a vestir de negro, de esos colores como muy europeos. Y es muy verdad, formal, sí. Con mucha formalidad cuando esto es el Caribe y debemos darnos nuestros colores. Quizás por nuestras culturas también, ¿verdad? Esas gerencias, esas mezclas quizás nos ayudan. Aquí vestimos de todas maneras, la verdad que tú te encuentras ya en cualquier lugar, pero siempre generalmente para los trabajos vestimos formal y a veces a uno le llama la atención, tú vas a Estados Unidos, a cualquier país de eso y la gente va a las oficinas vistiendo de manera más obvial. Así es, pero esa forma de vestir, que esto no es una sección de moda, vamos a vincularlo con el mundo de la salud, tiene que ver mucho en este momento, la forma como se viste, con la necesidad de que nuestros atuendos sean frescos, porque hay una temporada de calor muy fuerte, estamos casi en mitad de año. Exacto. Y todo eso hay que ir ligero de equipaje, ligero de ropa no tan calurosas, igualmente pues tomar mucha agua. Sí, y los ejercicios, como siempre aconsejamos, porque no sean en las horas pico. Esas son las recomendaciones que se están haciendo justo en este momento por la ola de calor. La verdad que está bien fuerte el calor, que nos cuidemos, hacer nuestros ejercicios, como tú dices, vestir ligero y consumir mucho líquido, sobre todo agua, porque eso nos va a ayudar a hidratarnos y a mantenernos saludables, que es al final del camino lo que queremos, que estemos saludables. Comentar que el país está viviendo también un brote de varicela que tiene varias semanas ya en curso y que el mayor pico, el más alto, está en la provincia de Bauruco, en el suroeste del país. Ya tiene un buen tiempo aumentando el aumento de casos de varicela. Recordemos que la varicela se contagia, que son es altamente contagiosa, que son estas, antes se le decía viruela, pero es la versión benigna de la viruela, que ya la viruela fue erradicada hace muchísimos años de la faz de la tierra. Entonces la varicela es cuidados porque es contagiosa. Inicia con algo de fiebre, que a veces no muy fuerte, pero da algo de fiebre, y son estas bolitas que salen en la piel como de agua, y que se contagia precisamente ya cuando en una familia la persona no ha tenido contacto con ella, puede darle a todos los miembros de una familia. La parte más contagiosa es esa costra cuando se está formando, que lo que la gente le dice como postilla, pues algo así, pero es una costra que se va formando, y entonces ahí es donde está la etapa más contagiosa. Más contagiosa. Vacunarse es la recomendación. Sí, hay vacunas para esto, generalmente en la etapa de niños da con menos fuerte, pero a medida que van pasando los años, cuando nos da de adulto es más doloroso y más fuerte. O sea que lo importante es cuidarse y mucha higiene. También se recomienda. Así es. ¿Y qué te parece si nos vamos entonces a nuestros mensajes, compromisos comerciales, y venimos con dos invitados que nos acompañarán hoy para hablar de sus experiencias en materia de salud? Volvemos en un momentito con nuestros invitados de la tarde. 2x3 en salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Tenemos esta tarde con nosotros la presencia de Eddie Castillo, de la Fundación de Pacientes Renales, y a Elba Rodríguez, de la Fundación de Hipertensión Pulmonar de la República Dominicana. Con ellos vamos a conversar hoy sobre sus experiencias con estas condiciones. Buenas tardes, señores, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué de usted? Muy bien, gracias a Dios. Un placer tenerlo por aquí a los dos. Y vamos a, como decía Tati, vamos a hacer un programa hoy diferente. Generalmente tenemos especialistas médicos hablándonos de condiciones de salud. Hoy vamos a conocer esa experiencia, la experiencia ya desde el otro lado, del punto de vista de los pacientes, ¿verdad? Ver cómo
cómo se vive con una condición de salud en nuestro país y que es de alto costo. Las dos son de alto costo. Correcto. Y todo el mundo sabe las dificultades que presentan los pacientes muchas veces cuando tienen esta condición. Eddie, yo quiero empezar contigo. Ok. Paciente renal. ¿Cuándo empiezas? ¿Cómo te empieza y cómo tú llevas tu día a día con esta condición? Bueno, yo caigo en diálisis en el año 2002. O sea, tengo 19 años en diálisis. Comencé dializándome en el Hospital Padre Villini, donde estuve 5 años. De ahí pasé al hospital, al Instituto de Cardiología, y actualmente estamos dializándonos en ginecología y obstetricia. Ok, tú fuiste de lo que pasaste mucho trabajo, Eddie, al principio. Recordamos, nosotros Una hicimos crisis. grandes reportajes de pacientes con insuficiencia renal que tenían que dializarse y no había los kits, tenían que comprar los kits. No había ni agua No en ese había tiempo. agua, tenían que hacer marcha a los pacientes para poder que se le atendiera. Teníamos que hacerlo. Yo llegaba, por ejemplo, para conseguir un turno al otro día, Exacto. yo tenía que llegar a las 4 de la mañana. Imagínate. Y cuando yo llegaba al Hospital Padre Villini, ya yo veía que habían 15. En lista, ya en fila ahí. No, yo decía, pero ¿cómo que lo hacen? Porque si yo son las 4 de la mañana y ya hay 15. Tú vives aquí pacientes. en Santo Domingo, Santo Domingo Este. en Santo Domingo Este. Sí. ¿Cómo debutas tú con esta insuficiencia renal? Cuando yo debuté como paciente renal fue tarde, porque yo estuve en manos de un urólogo que no tuvo Atinó con el diagnóstico. no pudo detectar el diagnóstico. Entonces cuando me mandó ya, cuando se determinó a sugerencia de una amiga mía, que es bioanalista, que me hiciera urea y creatinina porque él no me la había No hecho. te la había mandado, que eso debería ir por Exacto, ley, hacer claro. esa prueba, ¿verdad? Entonces, él, a sugerencia de mi amiga, me hizo urea y creatinina y fue cuando se determinó. Pero yo había estado interno varias veces con él. No, ya. Y yo le decía, pero ¿por qué me dan de alta si yo me siento mal? Estoy Exacto. igual como vine. Peor cada día. Entonces, cuando me hizo la urea y creatinina, a sugerencia de mi amiga, pues se determinó y me dijo, mira, es que tú eres un paciente renal, ¿Y tú qué tú necesitas sentías, Eddie? de todo. ¿Dolores? Vómito, no podía comer, o sea, un malestar total y bajo de peso, no tenía fuerza, una anemia increíble, hubo que transfundirme varias veces, Ok. una sensación... ¿Pero orinaba o no orinaba? Porque a veces la gente cree Sí. que solamente porque no pueden Sí. orinar y ya son pacientes renales. Sí, el paciente renal de hecho pierde la capacidad de orinar ya, yo duré 3 años. Por ser crónica ya la... Correcto, pero puede durar muchos años orinando. Ok. Sin embargo, requiere diálisis porque lo que está orinando es agua solamente. Los tóxicos no se están está eliminando a saliendo través las del riñón. impurezas, exactamente. Correcto. Ok. Entonces es cuando tú entras ya al programa del Padre Villini, que en ese entonces eran pocos los programas de diálisis en el país. Exacto. Pero la situación era muy difícil, no había seguridad social porque Exacto. yo entré en el 2002. Sí, comienza en el 2007. Exactamente, el entonces seguro. ningún seguro te cubría diálisis. Cuando en la clínica donde yo estaba interno, me dijeron que para comenzar el tratamiento tenía que buscar 125,000 pesos Imagínate. en esa época, Ujú. en el 2002. Yo digo, pues, ¿cómo? Entonces me dijeron, bueno, pues te vamos a referir a la Padre Villini, que la diálisis es gratis. Bueno, vamos a seguir en un momentito con Eddie, pero vamos entonces a pasar, Dori, a A Elba, Elba. que nos cuente su experiencia. Bueno, Elba es diagnosticada en el 2002, en el 2001, en inicio del 2001. Yo nací con una cardiopatía congénita y a raíz de la cardiopatía congénita siempre se me mantuvo muy controlada, a diferencia de Eddie. Cuando comencé a presentar los síntomas de cansarme más de lo que era normal para mí, dolores de pecho, increíblemente yo tenía una tos que cuando expectoraba lo que botaba era sangre. Eso fue para una muchachita, una adolescente recién saliendo de bachillerato, fue terrible. Ver que tú tosías y ya tú lo que expectoraba era sangre, yo decía, me voy a morir, porque realmente ese es el diagnóstico.
En el 2000 se me ingresó en el Instituto Dominicano de Cardiología, donde yo voy a decir que nací y crecí porque llegué a cardiología a los 7 meses, donde ellos tenían un departamento. Tu condición de corazón, ¿verdad? Corazón, sí. Cuando ellos tenían departamento pediátrico, Perfecto. yo pertenecía al departamento pediátrico de cardiología. ¿Tú eres hija de esa institución? Sí, imagínate, a los 7 meses mi mamá me comenzó a traer a cardiología cuando era en el Moscoso Puello. Ok. O sea que la mudanza a Los Ríos la vivimos completo. Tú te mudaste con ellos. Sí, yo digo que voy a tener que solicitar algunas acciones en las paredes de esa institución. Por lo menos una placa. Sí, claro. Pues sí, entonces cuando el doctor Pedro Corniel, que en este momento es el subdirector del instituto, era quien me estaba revisando en ese momento, me hicieron un eco, volvieron y me repitieron, porque en ese momento había presentado una endocarditis. Entonces, a raíz de que tenía endocarditis, lo cual duré 50 días interna en el hospital, se me diagnosticó hipertensión pulmonar. A partir de ahí comencé a tomar unas píldoras, voy a decir que de bajo costo, pero me mantuvo controlada por un año. Elba, vamos a definir lo que es la hipertensión pulmonar, que mucha gente no Sí. está familiarizada con el término. Mira, hipertensión pulmonar es cuando la válvula pulmonar se atrofia, deja de tener elasticidad, o sea, o se endurece, se disminuye su tamaño interno y al dejar de endurecerse o de que el tejido crezca alrededor, deja de fluir normalmente. Al estar dura, rígida, la sangre forza mucho para poder entrar al corazón, para ser bombeada. Y viceversa, para sacarla también hay que forzar el corazón. Sí. Doble. El corazón entonces en ese momento también se daña, porque la parte derecha del corazón trabaja más forzado. Ustedes saben que el corazón es una bomba. Como la forzan mucho, el corazón se crece y comienza a presentarse según las etapas, entonces los fallos cardíacos, a diferencia de los congénitos, porque la hipertensión pulmonar se da en 4 etapas, en 4 condiciones diferentes, por la categoría 1, que es la de la cardiopatía congénita, la categoría 2, que es por la de trombos o calcios dentro de calcificaciones, la categoría 3, que son para las drogas, y la 4, que es ya cuando vienen otras enfermedades combinadas. Por ejemplo, vienen con el SIDA, con el síndrome de Down, enfermedades de pérdida de colágeno. Perfecto. Entonces, otras condiciones que se pueden combinar. Perfecto. Entonces, ¿cuáles eran tus síntomas? Ya luego, cuando empezaste todo este Sí, proceso. mira, el síntoma principal que yo tomé fue el expulsar la sangre. Ajá, Porque porque ya la fatiga yo la tenía por mi cardiopatía congénita. Perfecto. Ya yo la O presentaba. sea, ya tú la vivías y le veías Sí, como algo propio de tu cardiopatía. Sí, cuando comencé a botar la sangre, me alteré. Bueno, incluso en ese momento yo recuerdo que tuve mi primera crisis estando trabajando, porque yo tenía un trabajo de medio tiempo, porque ya había salido de bachillerato, y en el trabajo me comenzó esa pequeña tos, y no fue una pequeña tos, tuvieron que sacarme de ahí directo a la emergencia, porque yo boté tanta sangre que el baño del lugar, yo lo llené. Dios mío. O sea, era por boca y nariz y oído, por donde quiera yo tenía sangre. Se me fue controlado. Entonces el médico me explicó que era como la presión del pulmón era muy fuerte, mis venitas, las puntitas se explotaron, entonces comencé a botar sangre. Elba, quisieras echar un poquito hacia atrás y retomar una expresión que dijiste, que es, tenía 7 meses. Entonces la familia es fundamental en todo este proceso, porque si con 7 meses te vemos un mujerón como estás, significa que hubo una familia que para apoyó. mí la familia ha sido el eje de este punto. Eso veo. Completamente. Mi madre y mi padre, yo soy la primera hija de 3 hermanas. Y nacerle una hija, voy a decir que especial en este momento. Mis padres fueron muy cariñosos, me apoyaron, se entregaron a esa hija. Económicamente no ha habido dicho un no porque no puedo. Pero ya cuando llegamos al punto de que yo terminé la carrera, yo comencé a trabajar. ¿Qué estudiaste?
Contabilidad. Contabilidad. Soy contable con especialidad en impuestos. Mira qué bien. Bueno saberlo. Pero mira, mis padres me dejaron vivir con todo y que me protegieron, me cuidaban. Exacto. Hiciste una Una niñez vida normal. Sí. Sí. Incluso mis hermanas se convirtieron en mis cuidadoras, como le decimos Ay, ahora. qué bueno. Cada una tenía su rol ahí. su rol para mantenerme una vida sana día a día. Perfecto. Y dejarme desarrollarme. Qué bonito. En la universidad estudié junto con mi hermana, estudiamos contabilidad y también especialistas en impuestos las dos, pero ya yo dejé de ejercer mi carrera para dedicarme al área de la salud. Perfecto. Cuando hice mi último trabajo, que fue cuando se me indicó el medicamento de alto costo, para mí fue, no voy a decir que traumático, pero sí fue fuerte recibir el precio de un medicamento de lo que yo iba a tomar. Vamos a entrar a alto costo en un ratito. Primero Sí, vamos sí. a seguir conociendo un poco cómo, luego de ese diagnóstico, que ya una jovencita, como Sí. decías tú, acabando el bachillerato, 17, 18 años, lo más, ¿qué tú Impactó. sentiste? ¿Cómo afrontas tú esa realidad? ¿Qué tiempo dura para decir, verdad, tengo esta condición, tengo que vivir con ella? Mira, ¿cuánto duré? Yo no te voy a decir que la asimilé. Yo al médico, cuando mi médico me dijo, mira Elba, tienes en este momento una condición que se llama hipertensión pulmonar. Y yo le dije, ajá, exactamente. Que se conocía literal. muy poco, supongo yo, en el Sí, país de sí. ella. Entonces él me dijo, no, es que eso te va a limitar. Y yo le dije, bueno, doctor, una condición más y una condición menos. Dentro, De lo que ya tú literalmente, tenías. dentro de esta caja de Pandora que yo tengo O dentro, sea, que muy madura tú. sí, dentro de esta caja de Pandora que yo tengo, no creo que eso me vaya a limitar tanto. Lo asumiste. Sí, pero lo asumí en apariencias, porque internamente no es así. Todavía yo resistía decirle al otro que, aunque sabían que yo tenía mi problema del corazón, que ya yo tenía una condición más. Otra nueva. Exacto. Entonces yo resistía a que se me notara. Me maquillaba mucho más, siempre Sí. vivía con las uñas pintadas para que no se me viera morada, qué sé yo, todo yo lo hacía con calma y me decían, ¿y por qué tú eres tan lenta? Ay, porque la vida es muy agitada, hay que coger la cosa con calma. Justificación, Sí, yo bordeaba la situación para no explicar Exacto. y me mantenía en el punto de que yo estaba perfecta. Hasta ya al final, en el 2001, decidí decirlo en el trabajo, Perfecto. que yo tenía una condición más grave que el corazón y cuando le expliqué en recursos humanos cómo era, ellos me pidieron una carta del médico que autorizara que yo siguiera trabajando. Pero ya después de un tiempo, entonces sí, dejé de laborar Perfecto. y comencé a trabajar entonces con igualas De particulares. manera particular. Ok. Sí. Tu vida normal. Sí. Eddie, vámonos con Eddie. A ese punto, cuando te dan ese diagnóstico, ya tú eras más adulto, supongo yo, Sí, sí. que Elba, que era adolescente, como quien dice, ¿cómo tú lo asumes? ¿Y qué pasa por tu mente? ¿Cómo tú dices, bueno, ahora qué hago? Mira, lo primero que uno se pregunta cuando el médico le informa que uno es un paciente de diálisis y que esa es una patología con la cual uno debe convivir por el resto de su vida, a menos que pueda uno ser beneficiado con un trasplante renal, cosas que aquí en el país es muy difícil, ¿no? Lo primero que uno pregunta es, ¿qué cosa tan mal yo he hecho? ¿Por que qué a me mí? tocó a mí? La pregunta, ¿por qué a mí? Y entonces uno comienza a pelear con Dios. Ok, esa es la primera reacción. Uno comienza a comparar y dice, ¿por qué fulano es un Tanta gente delincuente? mala que hay en el país, Tanta no le gente pasa a mala, ¿y por ellos? qué yo no he sido tan malo? Exacto. Entonces, es la primero, de entrada, lo primero que uno se Ok, cuestiona. ok. Lo segundo, ya, que son varias etapas, como decía Elba, de la enfermedad, el acompañamiento de la familia. Exacto. Eso es fundamental para que un paciente pueda sobrevivir y mantenerse con calidad de vida. Tercero, hay que tener muchas ganas de vivir. Cuarto, que siempre yo le
aconsejo a los compañeros de diálisis, que bueno, cumplimos 10 años anteayer y siempre hago mención de eso en las actividades. Y es que se tracen metas, que nos ayudemos unos con otros, terapias grupales. Eso ayuda mucho, ¿no? Eso es uno de los objetivos de la asociación, porque independientemente de que el fundamento principal de la institución yo lo creé con el propósito de defender los derechos de los pacientes renales. Bueno, Pelear por nuestros medicamentos, por nuestro derecho a la seguridad social, por tantas cosas que tú ves que diariamente vivimos peleando en los medios de comunicación. bien, nosotros vamos a seguir, perdón, con esta entrevista, con esta conversación con Eddie Castillo y con Elba Rodríguez. Después de sus comerciales, me gustaría que continuáramos, Doris, con Eddie, porque, por ejemplo, el tratamiento ideal para una persona con insuficiencia renal crónica es El trasplante. el trasplante. ¿Por qué no te ha trasplantado? Nos lo va a contestar después de estos mensajes. 2 por 3 en salud. Seguimos conversando con Elba Rodríguez y Edis Castillo, dos pacientes que tienen condición de alto costo en nuestro país. Una con, Elba con hipertensión pulmonar, Eddie con trasplante, no, un paciente con insuficiencia renal. Eddie, Tati te hacía una pregunta antes de la pausa. ¿Por qué no te ha trasplantado ya con tantos años en proceso de diálisis? Mira, no todo paciente renal califica, bueno, no todos calificamos para trasplante. Perfecto. Hay condiciones en las que el paciente no califica. Okay. Así me lo informaron los médicos que me estaban tratando desde el principio. Hay ciertas condiciones, muchas veces, por ejemplo, en el caso mío, todos los uréteres estaban tapados. Entonces, habría que reconstruir todos esos uréteres, desde arriba hasta abajo. Entonces, cuando vine a ver, yo me puse a calcular, digo, ven acá, cuando vine a ver, Hay unas es peor. Los médicos le Es peor llaman las curas la que la llamada cura resulta más comorbilidades, cara. o sea, Sí, hay otras exacto. enfermedades relacionadas. Sí, entonces, yo digo, bueno, tampoco un trasplante te garantiza seguridad, porque un trasplante puede ser exitoso, te puede durar hasta 20 años, Sí. pero también te puedes rechazarlo a la Sí, sí, semana. sí, sí. El órgano, sí. Entonces yo digo, si fuese un asunto 100%, digo, bueno, vamos a echar la pelea, pero cuando vine a ver, digo yo, bueno, nada, me adapté a la terapia de hemodiálisis, que fue por la que me asignaron, ¿no? Desde un principio, exactamente. Exactamente, entonces, digo, bueno, vamos a vivir los años que Dios me dé. Así es. Eddie, ¿y cuántas veces a la semana te dializas? ¿Cuántas horas le dedicas a la diálisis? Y si trabajas, o sea, si tú haces otra labor. Trabajas mucho. Ah, bueno, eso es importante. ¿Qué día te dializa y qué tiempo vas al centro? Yo me dializo martes, jueves y sábados. 3 días a la semana. 3 días a la semana. ¿Qué Ahora, tan importante ha sido la familia? Ahí mismo, para que nos responda la garganta con él. ¿Qué tan importante ha sido? Porque en el caso de Elba fue el pilar fundamental, pero en tu caso hay una compañía, la solidaridad, esas redes que ustedes dicen que son tan importantes, ¿cómo se han? Para darte una idea, que me acompañaba cuando tenía que ir al Padre Villini, salir de mi casa a las 3 y pico de la mañana para conseguir un turno, era mi esposa. Entonces, mi esposa, mis hijos, toda mi familia me acompañó. ¿Han estado ahí? Sí, han respondido toda la vida. Perfecto. Eso me ha garantizado, ¿no? Sentir el apoyo, sentirme querido, sentirme que soy valioso y de hecho yo soy, vamos a decir, todavía sigo siendo, a pesar de la situación de salud, sigo siendo el pilar de la familia. De la familia. ¿Te has exactamente. deprimido, Eddie? Sí, claro. ¿Mucho? Sí, Sí. he tenido momentos de debilidades. Como todo ser humano. Como ¿verdad? todo ser humano. Ahora mismo yo tengo una situación, ahorita voy a hacer una cita con un cirujano vascular porque un paciente como yo con tantos años, las vías de acceso vasculares van mermando. Se van mermando. Exactamente. Entonces, ya yo me hice una cirugía en diciembre,
fue una cirugía que me llevó casi al borde de la muerte por un sangrado que tuve y eso es parte, ¿no?, del proceso del, Exactamente. cuando ya un paciente tiene se han hecho tantas fístulas, tantos catéteres y tantas cosas. Pero ahorita voy para donde un cirujano vascular. A evaluarte. Así A ver. es. Eddie, entonces 3 días a la semana, ¿cuántas horas? 4 de horas, diálisis? 4 4 horas, horas 4 horas. cada vez que va a... Exactamente. ¿Y el tiempo restante, entonces, cómo divides tu tiempo? Bueno, mira, hago magia. Sí. Tú sabes que yo dirijo la Asociación de Pacientes Renales Sendero de Vida. Sendero de vida. Sendero de Vida le ofrece a los pacientes, sobre todo los más pobres, por ejemplo, el pasaje para ir al hospital. Me llaman, Eddie, no tengo pasaje, ayer no fui a diálisis y eso me pone a mí la carne de gallina. Cuando un paciente me dice, Eddie, ayer no me dialicé porque no tengo Claro, chele, demasiado Claro. fuerte. pues yo sé lo que es la diálisis, yo soy Claro. paciente, entonces digo, pero ¿cómo que tú me haces eso? Tú tienes que decírmelo ayer para que Exacto. mandártelo con el mensajero o Que venir no a faltara buscarlo. tu tratamiento. No me vuelvas a decir que tú no fuiste a diálisis porque por falta de un pasaje, por Dios, Exacto. que eso me afecta a mí. Exacto. Entonces, tratamos de que un paciente no le falte dentro de nuestras posibilidades, Sí, ¿no? sí, claro. Medicamentos para la presión, que se los compramos, pago de pasajes, catéteres permanentes y catéteres transitorios. Hoy mismo vamos a hacer una donación de un catéter temporal permanente, A un Ya. paciente. costoso, es un catéter costoso, que no es lo ideal, pero hay pacientes que no pueden hacerse fístulas. Perfecto. Ya, bueno, nosotros son muchos aspectos que quisiéramos tratar, pero pasamos con Elba, que tiene la condición de hipertensión pulmonar. Contigo debutamos con todo este problema como bebé, con acciones de salud desde que Sí. era una bebé de 7 meses. Pero tú te desarrollas, estudias en la universidad, te casas. Sí. ¿Tienes hijos? No. Te casas. ¿Cómo haces, cómo se desarrolla ese tramo humano de la vida de toda mujer que se quiere casar? Mira. ¿Cómo tu pareja, cómo aceptó todo esto? ¿Sencillamente te amó Sí. o te ama? ¿Cómo se...? Mira, el proceso de la hipertensión pulmonar más difícil es el aceptar que no se puede tener hijos. Ah, no puede La mujer Ok. que tiene hipertensión pulmonar, que aún no ha tenido sus hijos, no debe tenerlo. Perfecto. Porque ustedes que son madres saben que el proceso del embarazo conlleva muy- un gasto cardíaco, un Sí, gasto sí, sí. pulmonar. Bueno, le exige demasiado al cuerpo Sí. cuando ya nosotras tenemos un cuerpo de por sí ya maltratado. Perfecto. Esa fue la parte que más difícil me costó asimilar, Asimilarla. que no debía tener hijos. Encontrar una persona que aceptara esa condición, aparte de tu familia, es buscar una aguja en un pajar. Yo Tú has conocí, sido una chica con suerte, sí, ¿eh? conocí a mi esposo y cuando comenzamos a salir, lo primero que le expliqué fue eso. Ah, exacto. Le dije, mira, si tú pretendes seguir saliendo conmigo, tengo que explicarte cómo soy Exacto. para que no nos hagamos ilusiones o no continuemos en una relación que no vaya a ningún lado. Exactamente. Ser honesta, sobre todo. Sí, sí. Entonces, me tocó la suerte de que mi esposo tenía sus hijos ya. Ah, perfecto. Algunos dicen que los divorcios de los esposos es un poquito complicado, pero el mío fue mi bendición. Perfecto. Mi esposo venía con 2 hijos, los cuales se han convertido en mis En hijos. tus hijos Sí, también. exacto. Los adoro, o sea, ya tengo un buen tiempo viviendo con ella, todavía la más pequeña vive con nosotros. Pero esa es la parte más difícil de este proceso, porque todavía en este momento yo tengo unas muchachas que están en eso y me dicen, no, porque yo sé que el Señor Me va a dar unos me hijos. va a dar los hijos. Yo solicité esa misma petición a mi Dios y mi Dios me mandó el Te lo mensaje. mando, exacto. Y yo le expliqué a ella y le decía lo mismo, mira, los hijos no solo son los que uno tiene, pero es muy difícil conseguir una pareja así. Cuando yo decidí casarme, ya mi familia dijeron, este es un punto muy crítico. Exacto. Y yo le dije, no, es que como le decía anteriormente a ustedes, yo vivo mi vida feliz. Y como dice Eddie, los años que el Señor me conceda, Exacto. los quiero vivir así, feliz, sin limitarme. Por ejemplo, mi condición como cardiopatía congénita, yo tengo la opción de trasplante,
pero sería un trasplante cardiopulmonar para una persona completo, como yo, sí. completo. Entonces, luego comencé a investigar qué implicaba un trasplante cardiopulmonar. Y en este momento, de verdad, yo prefiero quedarme como estoy. Ah, perfecto. Perfecto. Y sí, Ujú, prefiero quedarme como sí. estoy. ¿Y cuántos pacientes tenemos en el país con esa condición? Mira, los pacientes de hipertensión pulmonar se dan en las siguientes estadísticas. El 0.5% por cada millón de habitantes. Ujú. O sea, es una enfermedad poco común y poco frecuente. Exacto. Ambas cosas. En República Dominicana no tenemos un parámetro exacto de cuántos pacientes tenemos a nivel nacional, Ok. pero con la estadística que tenemos a nivel mundial, la cual en los países que sí pueden llevar un control exacto, es muy parecida. Nosotros decimos que nosotros con 11 millones de personas que tiene República Dominicana, nosotros debemos tener aproximadamente entre 500, 600 pacientes. Pero esos pacientes no todos están en el programa de alto costo. En la fundación tuya, de ustedes, ¿cuántos tienen Nosotros registrados? tenemos 180 pacientes 180, registrados. perfecto. Porque lo que pasa es que hipertensión pulmonar va en etapas de medicamento. Con nuestra primera etapa son bloqueadores de calcio. Luego continuamos con el sildenafil, con la famosa Viagra que todo el mundo quiere. Que los hombres la quieren para otra cosa. Sí, que pero en realidad- realmente Inicialmente surgió para ese sí, tipo de Viagra condición, fue realizado para hipertensión pulmonar. Exactamente. Sí. Entonces, aunque la Viagra es un poco, no es tan costosa, es costosa. Exacto. Pero a partir de ahí tenemos una serie de medicamentos que van desde los 80,000 pesos el mes hasta los 360,000 pesos el mes. Sí. Sí. Y hay otros que en República Dominicana no lo tenemos, que el costo mensual es aproximadamente de $15,000. Imagínate santo tú. ¿Y Dios. cuántos están en el programa de alto costo del Ministerio de Salud No, Pública? todos los que yo te estaba diciendo, 180 es Ujú. porque están en el programa. En alto Excelente. costo. Sí, tenemos pacientes que están en sildenafil, eso no entran al programa de alto costo de inicialmente, porque el sildenafil hasta cierto punto se considera un medicamento que sí, se puede sí, costear. Sí, sí. Pero en este momento, a través de unos acuerdos, tenemos sildenafil para pacientes de hipertensión pulmonar en el programa. Ah, ok. Ya. También tenemos otro medicamento que se llama Bocetan. Ese cuesta en el mercado cuesta 135,000 pesos una caja. Ave María. Y eso mensual, una caja le da Mensual, para un mes. Un mes. Y tenemos entonces otra que se llama Riociguat. Esa ya es de medicina de punta, vamos a decirlo así. Esa cuesta $4,000 28 días, Bendito 200,000 sea. pesos. O sea, solo el Estado o un sistema verdadero de seguridad social Sí. puede con estos temas, señores. Sí, sí, es muy difícil porque cuando se me indicó el Bocetan, que fue donde debuté en salud pública, en el 2012, cuando conocí a Yanira. Yanira, sí, la Este, fundadora de la fundación. Yo estaba en mi oficina y llamé a la representante de la marca y le dije, mira, no, es que yo, en ese momento, una mujer joven, yo tenía un salario que me permitía, yo decía, me permite costearme una medicina que 10,000, 15,000 pesos por mes para mí, porque no tenía hijos. Exacto, O sea, exacto. aunque yo aportara donde mis padres, no era igual que no una era lo mismo que yo dijera. Te Ellos podía tampoco. dar el lujo de comprarla. Exactamente, esa era la palabra que iba a decir. Me podía dar el lujo de comprármela, podía hacer hasta un poco más caro. Pero cuando llamo a la marca y me dicen, no, es que cuesta 3,200, 3,500, digo yo, y tú por 3,200 pesos ustedes me van a hacer ir a salud pública. Esas fueron mis palabras literales. Y la joven me dice, no, son dólares. Mi secretaria tuvo que abanicarme, porque perdí el color, Por comencé a supuesto, sudar. Yo por tengo un supuesto. cuento bueno por estar pensando Ya. que peso era dólar. Pero vámonos. Bueno, Yanira, vamos Yanira, No, perdón. Yanira fue la fundadora de la fundación y que la apreciamos muchísimo. Lamentablemente ya no está con nosotros aquí en este momento, está en otro nivel. En otra dimensión. En otra dimensión. Vamos a pedirle un permisito a los dos, nos vamos a una pausa y regresamos. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con Edith Castillo y Elba Rodríguez
de la Fundación de Pacientes Renales y de la Fundación de Hipertensión Pulmonar. Hablábamos fuera de off the record, sobre el tema de la no cobertura, de los copagos. Eso es un grave problema en este sistema de seguridad social que cumplió 18 años o que cumple 18 años pero que tiene graves falencias. Eddie, ¿nos puedes resumir qué es lo que pasa con los copagos y qué es lo que pasa con la no cobertura de la totalidad de los tratamientos para pacientes con hipertensión? Sí, mira, es difícil porque normalmente el paciente renal no está en condiciones de trabajar. Exacto. Entonces, muchas veces tiene un seguro, pero no tiene ingresos. Entonces, ¿con qué puede pagar 23,000, 24,000, 25,000 pesos cada cierto tiempo, ¿no? Como copago de la hemodiálisis? Es difícil. Otra cosa, medicamentos, por ejemplo, que son costosos para nosotros, como para bajar la PTH, que es muy común. ¿Qué es en la el PTH? paciente. Es una... Ajá, de la glándula de acá. La glándula, sí, la paratiroidea. Entonces, eso en el paciente es muy común, que con los trastornos del calcio, del fósforo, eso se complica, e incluso hay a veces que extirparla. Okay. Es un poquito complicado, que eso ya son asuntos médicos. Con el tema de los catéteres, de las fístulas. Entonces tienen que pagar copago por esos asuntos. Correcto. ¿Verdad? Por ejemplo, muchos médicos muchos cirujanos vasculares, que creo que en el país hay 25 o 20 solamente autorizados, una prótesis, una fístula te puede costar desde 30,000 hasta 250,000 pesos. Que la seguridad social no la cubre. Cubre fístula, pero muchos médicos no aceptan seguro. Ok, perfecto. Entonces tú eliges tu médico, tú quieres un médico, pero tú tienes que buscar tu dinero. O aceptar que un cirujano vascular cualquiera te haga tu... Que tú no lo conoces, que no le tienes la confianza, que no es lo mismo. Sí, ese es el otro punto Un paciente de tan un peleado paciente. como yo, ya por ejemplo no puedo ponerme en manos de cualquier cirujano vascular. Exactamente. Pero un muchacho nuevo, ¿no? Que uno tiene sus reservas. Exactamente. Con todo el respeto, ¿verdad? Que nos merecen los médicos. No, y que el, nuevos. Sí, pero hay un problema de confianza. exactamente, es confianza, es como el peluquero, que uno siempre va donde el mismo. Sí, exactamente. Entonces, ¿Tú decías, tenemos Elba? problemas con eso. Que ese es el punto del médico, independientemente de qué condición. El paciente debe confiar en ese médico. Exactamente. Por ejemplo, yo tengo toda una vida con el doctor Corneal y yo tengo con él desde los 17 años y yo tengo 39. O sea, él ha sido mi médico. Él te conoce. No, es que él me conoció cuando mi pediatra, él era residente. Oh, Dios O sea, él me conoce de que yo tengo 5 años. Ah, perfecto. O sea, que mi condición él la ha tratado totalmente así. Y yo ver otro médico Si te que quitan ese médico, ¿tú crees que te mueres? Sí. Sí, porque- No, es que ya él es parte de mi familia. Hay Exacto. situaciones que yo la hago y primero él tiene que autorizarla para yo poder hacerlo. El caso típico fue el casarme. La petición de mano no fue a mi padre, fue al médico. Sí, fue chistoso, Sí, pero sí, fue pero así. sí. Entonces, eso le pasa a todos los pacientes. Como tú decías, con el peluquero pasa lo mismo, con las enfermeras pasa lo mismo. O sea que es algo que nosotros queremos que entiendan. La seguridad social no es solo un juego de leyes, también es un juego de sentimientos. De no personas que están de por medio. O sea, sí, ahí volvemos. No solo la persona, es que el médico se compenetra con sus pacientes. Perfecto. De todas formas. Entonces, es difícil tú poder contratar en el sistema de seguridad social o las ARS, como la tienen ahora, tu médico con tus necesidades y que ellas lo acepten. Perfecto. No te voy a decir que es imposible, pero es muy Tienen difícil. dificultades en ese Sí. sentido. Sí. Y en cobertura, entonces también, ustedes han luchado porque a veces te aprueban unas cosas, pero hay otras cosas que no las Sí. cubren. Mira, por ejemplo, en hipertensión pulmonar tenemos que ninguna de nuestras medicinas están en el sistema. En cobertura. En exactamente. cobertura ni por alguna excepción, nada. Nosotros utilizamos concentradores como medicamentos alternativos no químicos. Y un concentrador de oxígeno no es considerado un medicamento vital. Exacto. Pero tampoco hipertensión pulmonar
es considerado una enfermedad que pueda ir a la categoría 9, que es una enfermedad catastrófica, porque nosotros no somos lo suficiente pacientes para ingresarla en esa categoría. Pero cuando tú haces los cálculos de gastos familiares, porque esto es un proceso familiar, cuando tú haces el cálculo familiar, no hay quien lo tolere. Exacto. Es ¿Cuánto imposible. gasta también, perdón, cuánto gasta un paciente renal también? O sea, el gasto de un mes, vamos a decir así. De un mes. Bueno, una vez yo publiqué en el periódico que gastábamos unos 25,000 pesos, pero es mucho más, porque si tú calculas que hay pacientes que no, por ejemplo, tienen limitaciones y deben ir obligatoriamente en un taxi, Exacto. ida y vuelta al hospital, ya tú por ahí te das una idea. Aparte de eso, medicamentos que son básicos como la eritropoyetina, hay que mantener un equilibrio en los electrolitos, que hay que bajar el fósforo, que hay que subir esto, que hay que, o sea, La alimentación que la debe ser. alimentación es fundamental. Y también el conocimiento del paciente sobre su condición, sobre su patología, qué debe comer, qué no debe comer. Exacto. Entonces, nosotros trabajamos mucho en esa área, en la educación del paciente, porque un paciente puede morir porque se coma, por ejemplo, 7 a 8 mangos. Sí, el potasio le puede subir y se puede morir inmediatamente. O sea, en aprender a que tengan calidad de vida, Correcto. a que tengan buen estado de vida. Mira, en nuestra institución lo que nos basamos en eso, principalmente, en tener un contacto permanente Con los de pacientes. qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer, si hay alternativas de cómo se pueden hacer las cosas, qué limitantes por semana se puede comer algo. Pero es muy difícil en nuestro país cuando la mayoría de nuestra gente es pobre, que hay que comer lo que se pueda, aparece. no sé lo que se quiera o lo que se espagueti deba. fue lo que apareció, pues eso es lo que va. Exactamente. O sea, Qué es muy duro. difícil de controlar las enfermedades por ese aspecto. Señores, la verdad que nosotros estamos muy agradecidas de ustedes, de Edith y de Elba, que se han tomado su tiempo para acompañarnos esta tarde, a contar sus experiencias de sus condiciones de salud. Esos mensajes yo estoy segura que le llegan mucho a las personas, y personas quizás que tienen condiciones o que sienten síntomas y no saben qué tienen, o sea, que no han ido al médico. Creemos que estamos llevando un gran mensaje incluso de superación, porque ustedes son dos personas muy activas. Un segundo. Un segundito, sí. En un país como el nuestro, donde el 37% de la población es hipertensa y cerca del 12% de la población es sobrepeso. Diabética, ¿verdad? Que 13, son las sí, principales condiciones para caer en diálisis. Hay que hacer una gran labor de prevención. Así Perfecto. es, señores, muchísimas gracias, y a ustedes también por estar con nosotros cada sábado a la misma hora por Teleradio América. Nos vemos el próximo sábado. Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presentó.